Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el tercer domingo de Cuaresma. Hoy leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 a 25. Y comienza diciendo el Evangelio que se acercaba la Pascua de los judíos y llegó Jesús a Jerusalén. Jesús era un judío practicante. Hay 7 veces en el Evangelio de San Juan nota que Jesús participaba en las grandes peregrinaciones de las grandes fiestas que hacían los judíos, especialmente la fiesta de Pascua en primavera y la fiesta de las tiendas en otoño. Podemos ver a Jesús en su posición de un laico más, con toda la multitud en el camino, rezando, cantando con ellos, llegando al patio del templo. Aunque Jesús cambió profundamente las liturgias judías, él no tiene nada contra, no es ningún antisemita. Lo que hace es que pasa todo de la Pascua de los judíos a como termina el Evangelio de hoy hablando de la Pascua de Jesús. Y todos sus primeros discípulos eran judíos creyentes que participaban en las fiestas judías como la de Pascua. Ese paso de la Pascua judía a la Pascua cristiana es un misterio. Es un misterio de muerte de la que surge la vida, un misterio, habla de destrucción del templo, del santuario, del que surge otro templo. El Evangelio continúa diciendo que encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí. En la imaginería cristiana hemos visto muchas veces representar a Jesús de una manera muy colorida, en cólera, con un látigo, expulsando a los mercaderes del templo. Pero tenemos que ir más allá de este incidente para entender la profundidad teológica de esta escena. Vean que hace una diferencia. A los vendedores de palomas los trata con mucha más gentileza, solo les dice: quiten esto de aquí, porque las palomas eran el sacrificio de los pobres. Lo que compró María y José compraron cuando fueron a hacer el sacrificio por Jesús, porque ellos no se podían permitir una oveja o un buey. Jesús manifiesta ahí, hasta en esos pequeños detalles, su cercanía con los más pobres, con los más necesitados. Y les dice: no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Los vendedores y los cambistas no eran personas malas, daban un servicio a los fieles que venían de lejos y que tenían necesidad de encontrar en ese lugar lo necesario para ofrecer un sacrificio. Y como se tenía que hacer en moneda local, estaban los cambistas. Y como había que vender los toros, las ovejas y las palomas, pues estaban allí vendiéndolas. Les había pasado a María y a José cuando llevaron al niño. Lo que ocurre es que se indigna cuando en la casa de Dios el centro es este tráfico, este ruido de dinero alrededor del altar, esta sociedad de consumo en la que hemos caído tantas de nuestras sociedades. Jesús se indigna contra esto y nos dice que quizá nosotros también tenemos que estar más atentos a cuidar que no estemos apegados solo a los bienes de esta tierra. Pero de todas maneras, lo esencial de este Evangelio no está ahí. Tenemos que escuchar la expresión que Jesús usa para hablar del templo: la casa de mi Padre. Estamos acostumbrados a estas fórmulas demasiado, pero nos hace entender que en este hombre, Jesús de Nazaret, se esconde en su persona un secreto entre él y Dios. ¡Qué intimidad de amor! Él se siente en casa en el templo sagrado de Yahvé, donde está el Sancta Sanctorum, el Santo de los Santos, el santuario tabú, donde nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez por año. Estaba este lugar separado de todo, era intocable, impenetrable, solo que entraba moriría, se decía.
Y Jesús llama a esto la casa de mi Padre, y su propia casa. Recuerdan que cuando con 12 años Jesús estuvo en el templo, había dicho lo mismo y nadie lo había entendido, ni siquiera María, su madre. Ustedes no saben que yo debía estar en las cosas de mi Padre, en la casa de mi Padre. Sí, este es el lo primero en el culto que damos a Dios. No son los gestos que hacemos. En aquel momento eran llevar un buey, una oveja, una paloma, sino el corazón de hijos que ponemos en el culto a Dios. No podemos quedarnos solo en ritualismos y formalismos. Es la relación de corazón a corazón con Dios nuestro Padre. Dice el Evangelio que sus discípulos en ese momento se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Es el Salmo 69. Para Jesús, el amor del Padre le devora literalmente. Su sacrificio no será un ritual exterior. Él mismo se ofrecerá en sacrificio y dará la vida entera. Y hay que preguntarse, ¿cuál es mi culto? ¿Qué doy yo? ¿Asisto a la misa o participo en la misa donde se desarrolla ese sacrificio de Jesús? ¿Tengo yo también ese celo devorado por el amor, por la fascinación por Dios? Tenemos que pedirle al Señor de que tengamos ese amor hacia su casa, hacia la relación con Él. Porque si la reacción de Jesús fue tan viva, es porque el honor y la gloria de su Padre estaban en juego en ese tráfico que se estaba creando. Jesús era el hombre fascinado por Dios, fascinado por la causa de Dios. Después intervienen los judíos y le preguntan, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad? Y Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Aquí hay un problema, hermanos, en el texto, en las traducciones del texto griego. En el texto griego no se habla de la palabra templo, hierón, sino de la palabra santuario, el naos. Y esto no es casualidad, porque antes en el mismo texto Jesús había utilizado la palabra templo, el gran templo, que era una serie de patios enorme. Y allí estaban instalados toda esta gente que estaban vendiendo, que estaban cambiando. Era una serie de edificios de distintas dimensiones, patios, etc. Pero ahora Jesús va más allá cuando dice, destruyan este santuario. Qué pena que los traductores no hayan respetado bien este texto. El santuario es el pequeño edificio central, lo más precioso del conjunto del templo, como el corazón, el lugar de la presencia, llamaban con mayúscula, de la Shekinah, de la gloria de Dios. Y no olvidemos que Jesús será condenado a muerte bajo la falsa acusación de haber dicho, yo destruiré este santuario y lo volveré a construir. Que eso era una blasfemia. Pues ese santuario era relativamente nuevo, lo había comenzado Herodes 50 años antes, por eso dicen la construcción ha llevado 46 años. Esto era el orgullo de los judíos, el lugar venerado de oración, de peregrinación, donde millones de peregrinos venían cada año, el único lugar de culto de Israel. Y realmente este hombre Jesús era de una audacia, como si uno dijera destruyan la Basílica de San Pedro, o destruyan Lourdes. Pero Jesús no es un provocador. El santuario, el naos, el templo del que él hablaba, era su cuerpo. Y aquí está esa misma palabra griega. Ese es el centro esencial de esta página del Evangelio. Tratemos de penetrar en la conciencia que Jesús tenía de sí mismo. Él sabe quién es Él. Él sabe que Él es ese santuario. Él es el lugar de la presencia con mayúscula de Dios. Es su cuerpo el que es el nuevo templo con mayúsculas. Es su templo que es el lugar del nuevo culto. Juan Bautista lo había designado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús fue inmolado en la colina a las puertas de la ciudad, sacrificado a la misma hora, fíjense, en que en ese mismo templo se estaban matando numerosos corderos pascuales, porque era el viernes,
Viernes Santo, la vigilia del gran Shabbat, de la Pascua judía. Y con su cuerpo sacrificado venía a reemplazar todos los sacrificios y hacer inútil el templo de Jerusalén. Y entonces el velo del templo se rasgó. Y de este cuerpo sale entonces un río de agua viva, como dice San Juan. Sale el agua y la sangre, como había salido el agua, decía el profeta Ezequiel, que salía del santuario, Ezequiel 41. Pero cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Esta es la Pascua de Jesús y la Pascua de los cristianos, que termina con la Pascua de los judíos, porque que era con la que comenzaba este relato del Evangelio de hoy. Esta es la liberación radical. Ser liberados de la esclavitud de Egipto había sido solo un anuncio y una figura. Ahora llega el templo nuevo que hace caduco todo otro lugar de culto. Así, el lugar de la presencia de Dios ya no es un edificio, es alguien, es el cuerpo de Cristo con mayúsculas. Y toda la liturgia cristiana existe alrededor de este cuerpo de Cristo con mayúsculas. Pero tenemos que comprender hasta dónde llega, porque San Pablo dirá a los cristianos de Corinto: ustedes son el cuerpo de Cristo con mayúsculas. Y ahí se funda la dignidad nuestra. Cuando Pablo dice: ¿ustedes no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por lo tanto, ya no es solamente el cuerpo resucitado de Jesús que es el nuevo templo, sino el cuerpo de Cristo con mayúscula que formamos todos los bautizados. Si no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que desde el bautismo habita en nosotros. Por lo tanto, dice Pablo a los corintios, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Y San Agustín le decía a sus fieles: cuando el sacerdote les dice el cuerpo de Cristo, ustedes responden amén. A lo que ustedes son en Cristo. Nosotros tenemos tendencia a asignarle a Dios un lugar, una residencia, como una prisión dorada, un santuario donde Él se le pone aparte, fuera del mundo, fuera de nuestras vidas. Pero no, ninguna iglesia, ninguna catedral, ningún templo puede encerrar el cuerpo de Cristo con mayúsculas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo también. Yo soy el cuerpo de Cristo. Y recibiendo el cuerpo de Jesús, yo me convierto en ese cuerpo y tengo que ser a mi vez también un santuario. Pues bien, el Evangelio de hoy termina diciendo que mientras estuvo Jesús en Jerusalén, muchos creyeron en Él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque sabía todo lo que hay en el hombre. También nosotros tenemos este reto de creer en Jesús, de fiarnos de Él. Y a Él no le podemos engañar, Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.